¿esa es ajustable en lo que es la velocidad de la frecuencia? La frecuencia es constante. Pero de 50, 60, 100, ¿usted la genera? ¿Usted le indica que tú vas a transmitir a 100 y todo lo que va por dentro es la información que va a viajar? A ver, creo que no entiende la pregunta. ¿En qué sentido? A ver, la hora las de emitirla. dos ondas que están, que en cierto modo es por donde va viajando la información, Sí. ¿cierto? Es una onda, la onda principal, la onda principal. Claro, la portadora es la que va a viajar con la información. Sí, no, pero la onda principal, la de en cierto modo la sinusoidal, la que está arriba, en el lado positivo. Ya. Esa va a una velocidad establecida, a 50 Hz, 60 Hz. Claro, o sea, en el fondo va a ir a una frecuencia dentro del rango de su utilización. Por ejemplo, entre 30 y 300 kHz, por ejemplo. Ya. Pero al nivel de las diferentes recepciones va a ser por amplitud. ¿Okay? No por la velocidad, no por la velocidad de la frecuencia, sino Claro, que por la claro. amplitud. Claro, entonces en el fondo el concepto es este. La frecuencia es constante y la amplitud es la que se va a variar. ¿Ya? Pero sí, pues ahí en el fondo uno va a seleccionar cuál va a ser la frecuencia por la que se va a estar normada la onda. ¿Cierto? Entonces, el siguiente método es la frecuencia modulada. En el fondo, la modulación por frecuencia consiste en variar la frecuencia de la onda y oscilar esta en el fondo más rápido. Aquí yo voy a poner una sola onda moduladora y una portadora. Voy a hacer una semisuma, ¿cierto? Una operación matemática entre las ondas para que finalmente la onda modulada tenga la forma que yo requiero. Y aquí voy a tener amplitud constante y frecuencia que va a ir variando dentro de, en el fondo, la construcción de la onda. ¿Ok? Entonces, en contraparte de la modulación por amplitud, los ruidos no afectan. ¿Por qué? Porque un ruido, cuando en la parte anterior vimos que en el fondo eran cambios a nivel de la amplitud de las señales, ¿cierto? Entonces, como yo estoy modulando por frecuencia, o sea, claro, por frecuencia, aquí no me importa si es que de repente aquí la amplitud aumenta y aquí disminuye. Yo lo que estoy leyendo es la frecuencia en el tiempo. No estoy leyendo la amplitud de la onda. Eso a mí no me interesa. Es por eso que es mucho más efectiva y más limpia en el fondo porque no le afectan los ruidos prácticamente. ¿Ya? De nuevo, por ejemplo, aquí yo puedo tener un ruido acá, ¿cierto? Aquí puede la amplitud cambiar, aquí puede haber otro ruido, pero no va a importar. Mientras tenga aquí frecuencias diferentes, me va a servir la onda. ¿Ya? ¿Se entiende ese concepto de por qué no le afecta el ruido? ¿Ya? Entonces, la información se extrae de la frecuencia y no de la onda, de la amplitud, como se hace en el AM. ¿Okay? El FM se utiliza tanto en radio como en televisión. Las frecuencias de FM se transmiten entre 88 y 108 MHz. ¿Ya? El problema de esto es que tiene menos rango. ¿Okay? Las FM cubren rangos mucho menores que la AM, por ejemplo. Ya es por eso que uno puede, en el fondo tenemos ciertas radios que van cambiando de región en región. Porque así de cortas son los alcances que tienen. ¿Ya? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Bueno, ahí ustedes pueden reconocer 88 y 108 son las emisoras de radio que utilizamos normalmente. Incluso algunas de esas ondas también se comparten con la televisión. De hecho, antes pasaba, no sé si todavía ocurre, que habían autos que tomaban la onda de televisión y le pasaban a autos. Uno podía ir escuchando la tele. El autocine. El autocine pasa eso, uno llega al autocine y le elige una frecuencia y se escucha el audio de la sí, película. Eso es otra cosa. Lo que ¿Es lo mismo? Es que no, que yo por ejemplo, escuchaba el canal 7 del auto, escuchaba el canal 3 en el auto. Solamente el audio en el auto escucho. Creo que ahora por el mismo tema de toda la cantidad de ondas que están conviviendo, ya no sirve eso. Yo me acuerdo cuando era chico lo hacíamos, de repente estábamos viendo una película y mi abuela, por ejemplo, venía aquí después a mi casa y en el auto escuchando la película. ¿Y cómo funciona el autocine? Que uno El autocine, como es onda corta, ¿cierto?
yo voy a decir, ya la frecuencia tanto en este rango va a estar asociado al audio de la película. Exactamente. Hoy en día cada vez más difícil hacer eso porque hay más ondas parásitas. ¿Y no es como ese transmisor FM que uno ocupa en el auto? ¿No? Exactamente el mismo Lo mismo, ¿no? concepto. El mismo concepto. Sí, claro. El problema de eso es que, claro, Se te cruzan las señales. Sí, como hay pues eso más de ondas repente pasa de que parásitas, hay una interferencia en la señal en Por el eso hay auto. mucha claro. interferencia con esos dispositivos entonces. A no ser cuando... pero cada vez son menos efectivos y son menos por lo mismo, porque ahora hay muchas ondas conviviendo. Voy a votar entonces. De hecho pasa el clásico de hasta ahora los amplificadores de las guitarras captan la radio, porque las frecuencias están tan así? bombardeadas al aire de frecuencias que cualquier cosa prácticamente puede ser un receptor de radio. ¿Ya? Entonces, aquí la diferencia de frecuencia, ¿cierto? Lo dice el cambio y ahí está en el fondo, ahí es donde se deduce lo que es la frecuencia modulante. ¿Ya? Lo que queda en el fondo aquí no es como en el análisis de la amplitud modulada, que es cierto, habría una señal modulante sobre y bajo la señal portadora. Aquí la señal modulante queda a la vista cuando hay una modificación de su frecuencia. ¿Ok? Entonces, es una semisuma de frecuencias y la amplitud es constante, la frecuencia varía. Porque es casi... oh, se me fue la palabra. No le afecta el ruido prácticamente, porque el ruido va asociado a cambios en la amplitud, cambios de energía de ese nivel, porque la frecuencia es un cambio lógico, entre comillas, ¿cierto? Porque la frecuencia en el fondo es una modificación que va desde el emisor y va a ser demodulada por el receptor. En el aire la frecuencia no puede cambiar, o en una línea, ¿cierto? Una línea en el fondo, pensando que si usamos esta lógica en otro tipo de medio. ¿Ok? El tercer tipo, el análogo-análogo, es el modulador de fase. ¿Ya? A ver, este tipo de modulación análogo-análogo prácticamente no se utiliza porque es muy complejo. ¿Ya? ¿Qué apunta aquí? ¿Okay? Es muy parecida a la FM, ¿ok? Pero se utiliza de otra forma lo que es la modulación. ¿Ya? Porque en el FM simplemente tenemos que la frecuencia va a cambiar. Aquí tenemos además un cambio de fase entre la señal portadora y la modulante. Ahí les voy a poner el dibujo para que explicarlo mejor. ¿Okay? Esto utilizado, no es muy utilizado y que se requiere de equipos especiales de recepción. Es decir, como es más compleja la modulación, se necesitan equipos que sean más complejos para demodular. O sea, son equipos más específicos. ¿Ya? Por lo tanto, requieren mayor procesamiento, lo que lo hace en el fondo poco efectiva, porque antes de utilizar una modulación análoga por fase, es más efectivo utilizar alguna modulación digital, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía de manera directamente proporcional de acuerdo a la señal modulante. Es decir, el cambio está en que las señales van a entrar en fase o se van a desfasar para hacer el cambio en el fondo de la señal. ¿Okay? Se utiliza en la distribución comercial, transmisión de sonido de TV, ¿cierto? Radio móvil en dos sentidos, radio celular y sistema de comunicaciones vía microondas y satélites. ¿Ya? En el fondo, muy específico, cosas que son más complejas. ¿Ya? Entonces requiere de un gran ancho de banda y los equipos como de transmisión y recepción requieren ser más sofisticados para poder operar. La versión digital es la PSK que la vamos a ver después. Cuando veamos el PSK se va a entender mucho más esto y que tiene que ver también con las codificaciones y las encriptaciones de la información, por ejemplo a nivel celular. ¿Okay? Me refiero a telefonía celular. Es muy complejo interceptar ondas en el aire o datos porque las encriptaciones a nivel de modulación son complejas y además la encriptación a nivel digital son complejas. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Esto lo voy a redibujar acá para que se entienda mejor. Voy a tener una señal, ¿cierto? Que va a ser
la portadora. ¿Ya? Y mi señal modulante va a estar entrando en fase o desfasándose según el valor de la información que yo tengo. Aquí no lo estoy haciendo constante el desfase, sino que lo estoy como cambiando, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, no hay desfase, aquí hay un desfase mayor, aquí hay uno mucho mayor, y así, ¿cierto? Entonces, en el fondo, ahí está el delta de las fases, ¿ya? Aquí tengo, se pone P porque en inglés es PH, AS, phase, ¿ya? Aquí tengo un desfase 1, aquí tengo un desfase 2, y aquí en este caso, por ejemplo, tengo otro delta de desfase 3, ¿ya? Así es como se modula la señal. La señal que va por aire, entonces, sería la operación entre esas señales. ¿Cuál forma, por ejemplo? Tomemos esta de acá. Estas frecuencias le dicen muy grandes, estas son de más alta frecuencia. ¿Ya? Ustedes busquen, por ejemplo, dibujos de lo que son las señales por modulación de fase. Las formas son más o menos como así, porque en el fondo se dibujan con frecuencias altas. Esto yo lo voy a estirar para que se entienda mejor. Entonces, tengo una señal que tiene esa forma, por ejemplo, porque estoy tomando esa bola que queda ahí, ¿ok? Esa que va ahí. Luego voy a tomar esta que está acá, y así. ¿Ok? Entonces así es como se va dibujando la nueva onda. Va tomando la superficie. Claro. Entonces según el desfase que tengan, va a ser más ancho o más delgado. Eso es lo que voy a dibujar aquí, luego para... Entonces, aquí que tengo? Tengo dos variables importantes que son la frecuencia y el desfase. Entonces puedo hacer una modulación por frecuencia y además tener esas dos frecuencias y desfasarlas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, mi señal portadora, ¿ya? Y voy a tener una señal modulante que, por ejemplo, puede entrar en fase, pero puede ir cambiando su frecuencia en la misma fase, o puede de repente desfasarse y cambiar la frecuencia. ¿Qué tengo ahí entonces como resultado? Tengo una señal que va a variar en frecuencia, pero también puede variar en frecuencia y desfase, ¿cierto? Entonces en el fondo tengo aquí, por ejemplo, aquí hay variación de frecuencia, aquí hay variación de fase y por aquí tengo variación de fase y frecuencia. Frecuencia y fase. ¿Se entiende por qué? Porque en el fondo estoy tomando una señal, la estoy cambiando la frecuencia, pero además la estoy desfasando. Entonces tengo al final un dato mucho más complejo. Entonces en menos tiempo, pensamos que aquí estamos a través del tiempo, puedo representar más datos que si es que solamente lo desfasara por frecuencia. O sea, si solamente lo desfasara o solamente hiciera modulación por frecuencia. ¿Ya? Dejen esta idea ahí dando vueltas, le va a quedar mucho más claro cuando lo apliquemos a digital. ¿Ya? Gracias. Menos mal. Hay un peso menos en mí. Bueno, entonces aquí estos dibujos los voy a tratar de modificar para cuando suba el PPT, pero esto fue Illustrator, profe, Illustrator. ¿Cómo? Illustrator. Ah, ya, bueno. ¿Dudas hasta ahora? ¿Bien? ¿Está entendiendo, no? Entonces, cuando vamos a convertir de digital a análogo, vamos a utilizar las lógicas que vimos de la transmisión analógica para enviarlas al medio. Pero mi entrada van a ser solamente ceros y unos. ¿Qué estoy haciendo acá? Voy a optimizar en el fondo los recursos de frecuencia, amplitud y fase en mi señal. ¿Qué pasa aquí entonces?
Los tipos principales son el ASK, que es modulador por desplazamiento de amplitud, por desplazamiento de frecuencia, por desplazamiento de fase y por fase y amplitud, o fase, amplitud y frecuencia, o fase y frecuencia. Esos son los principales, pero hay muchos más. Aquí en el fondo es el gusto del consumidor en el fondo. Estas modulaciones y codificaciones son más allá de la complejidad simple en el fondo, porque si yo tengo telefonía móvil, por ejemplo, quiero complejizar aún más los datos para que sean más seguros y todo eso. Son las bases de lo que son esos métodos. ¿Okay? Por ejemplo, lo que yo les comentaba, una señal digital en un fax modem, el medio, ¿cierto?, es eléctrico, es audio, no es en el aire, ¿cierto? Pero se utiliza la misma lógica. Cuando uno hacía enlaces digitales por modem, ¿cierto?, cuando se conectaba a internet, uno podía escuchar, ¿cierto?, esos tonos que se escuchaban al conectarse por teléfono. Eso es la codificación de señal digital a señal análoga. ¿Ok? Porque estamos pasando a audio, el audio es análogo. ¿Ya? El fax igual, pues, ¿no? Claro. Entonces, el fax modem, Sí, pues, todo el lo que fax sonaba. también sonaba. Sí. Porque también el dato está viajando a nivel de audio por la línea telefónica. En el fondo, el método de enviar por audio por teléfono aprovechaba en el fondo las capacidades auditivas del teléfono para poder enviar datos. Así se comunicaba Terminator con la radio, ¿no te acuerdas? Sí, en la De hecho, Terminator. Antes, los hackers, cuando no existía la computación, había hackers. Los hackers lo que hacían era hackear los teléfonos. Estudiaban cuáles eran los tonos, se conseguían las frecuencias, los tonos audibles que utilizaban los teléfonos y conectaban cajas generadoras de tonos a los micrófonos del teléfono. Porque en el fondo, cuando uno marcaba, ahora eso ya no se aplica, ahora el ruido, cuando uno marca el 1, el 2, el 3, el 4, ¿cierto?, se mantiene por una cosa de comodidad. Pero antes, el tono del 1 al 0, ¿cierto?, era específicamente el tono que se iba a leer en la central. ¿Okay? Entonces, además de eso, habían ciertos tonos y ciertas combinaciones de tonos que podían, en el fondo, por ejemplo, el enlace de Puente Alto, por si algo, de Puente Alto a Colina, ¿cierto?, o entre el Cajón del Maipo y Pudahuel, había un tono entre medio que hacía el enlace. Yo llamaba a la central y la central con otro tono llegaba a la otra comuna. Entonces, en el fondo, lo que hacían los hackers era aprovecharse de eso para abrir esos canales de comunicación y poder hacer llamadas, por ejemplo, a larga distancia, llamar gratis y cosas así. En el fondo, lo que hacían en un teléfono público, al meter las monedas en el fondo, que el teléfono público enviaba ese audio directamente a la central. Porque entonces era tan fácil como replicar ese audio que se enviaba en el micrófono y se abrían las comunicaciones. ¿Ya? Entonces, el modulador por desplazamiento de amplitud ocupa la misma lógica de la amplitud modulada para realizar la operación. Esto en el fondo ya deja todo mucho más claro, porque yo tengo aquí mi dato. Este ejemplo no es tan efectivo porque en el fondo uno nunca tendría que dejar la línea en reposo total. Que va a haber una amplitud menor, ¿cierto?, que va a corresponder a los ceros, y una amplitud mayor que va a corresponder al 1. ¿Ok? Entonces es tan simple como eso. Para una amplitud, ¿cierto?, ¿dónde está amplitud? Entre amplitud 1 negativo y amplitud 1 positivo, tengo mi 0, y entre amplitud 2 positiva y amplitud 2 negativa, voy a tener mi 1. ¿Ok? Así de simple. Entonces construíamos un envío digital a través de intercambio de amplitud. ¿Ya? Con la frecuencia, la misma lógica, pero cambiando la frecuencia, ¿cierto? Una frecuencia asociada alta era 1, o baja era 1, y viceversa. ¿Okay? Digo esto aquí porque no siempre
y la frecuencia alta va a ser un 1 y la frecuencia baja va a ser un 0. Puede ir cambiando. ¿Ok? Entonces, en el fondo, ¿cuál es la gracia de esto? Por ejemplo, el cambio de frecuencia. Se utilizaba para almacenar en los computadores Atari. Ya, los primeros computadores caseros que se utilizaban en Chile fueron en el mundo los Atari 800. Ya, el Atari 800, para poder almacenar programas, utilizaba cassette de audios, usando esta misma lógica. En el fondo, si la velocidad del dato grabado correspondía a una capacidad de procesamiento de ese mismo dato de audio, o incluso más bajo, podía almacenar, por ejemplo, en una hora, cierta cantidad de programas. Porque digo que la velocidad de procesamiento no era tan crítica, porque yo puedo reproducir un audio más lento o más rápido, ¿cierto? Según cómo quiera yo leer los datos. ¿Ya? Obviamente esta cuestión sí o sí era muy lenta. Para cargar un programa se demoraba 10 minutos, por ejemplo. Yo guardaba un programa en un audio y ese programa, para ser cargado y ser leído en el computador, se demoraba 10 minutos mínimo. ¿Ya? Pero en el fondo eso fue una gran revolución de almacenamiento, porque el cassette de audio era algo muy barato comparado a cualquier tipo de almacenamiento, ya sea una ROM o un disco duro mecánico o lo que sea. Ya utilizaban estas lógicas. De hecho, uno todavía puede seguir. Es raro porque, a ver, aquí estamos hablando de protocolos que son comunes, ¿cierto? Es decir, el cassette de audio va en correspondencia a lo que va a leer el computador con cassette de audio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ahora yo paso un audio a otro formato digital? Por ejemplo, una hora de audio en formato digital, en MP3, por ejemplo, a 128 kilobits por segundo va a pesar 60 megas. Pero en el protocolo del audio del cassette de Atari, esos 60 megas en el fondo corresponden a 10 kilos en un programa, por ejemplo. En el fondo, para que vayan empezando que las conversiones y todo esto que tiene que ver con las modulaciones y la conversión de datos no siempre es 1 a 1. Es decir, yo cuando convertí el audio análogo a otro formato, ya pasé a otras reglas, ¿cierto? Si yo quiero escuchar el audio como tal, voy a tener que utilizarlo de cierta manera. Si quiero que ese audio sea dato, voy a tener que usarlo de otra manera. ¿Ya? Lo digo porque el otro día descargué como una librería de programas de Atari y eran MP3. En el fondo los descargaba, lo cargaba en MP3 y el MP3 lo conecté a la casetera del Atari con estos cassettes que usaban antes los autos. Le ponía play al MP3 y empezaba a cargar el programa. Y ese audio, que era un programa que a nivel de datos de Atari pesaba como 2 kilos, en el MP3 pesaba 4 megas. Se fijan ahí la cantidad la distancia a nivel tecnológico es interesante en ese sentido, porque en el fondo estaba sobrecomplejizando el tipo de información con el que iba a leer el dato. ¿Ya? Pero bueno, eso en el fondo es la gracia de todo este tipo de avances. ¿Ok? Entonces, ahora lo serio. Modulador por desplazamiento de fase. ¿Ya? Aquí, no sé, pero esto es lo que habíamos visto anteriormente, pero aplicado, por ejemplo, a un usuario y uno. Es mucho más simple verlo de esa manera, porque simplemente tendría que yo definir que, por ejemplo, mi 0 va a ser una señal no desfasada y mi 1 va a ser la señal desfasada, cierta cantidad de cierto ángulo, ¿ok? O una amplitud constante, ¿cierto? Estoy cambiando la fase. ¿Ya? Lo que estaría mandando sería algo así, y el cambio sería así. Estos tres métodos que vimos ahora comparten que son totalmente iguales, ¿cierto? Es decir, en PSK tengo 0, 1, 1. En FSK también tengo ceros o unos.
en ASK. Tengo un segundo, que tengo solamente dos variaciones, que sean frecuencia o en amplitud o en desfase. ¿Ya? Ok, hasta ahora se entiende súper bien estos tres cosas, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora si es que yo en el fondo les empiezo a mezclar y empiezo a hacer códigos para optimizar el uso del tiempo en la frecuencia? Perdón, el tiempo en la onda. ¿Ya? Porque esto a través del tiempo, ¿cierto? Ahí entran las conversiones y modulaciones que son las del tipo por cuadratura. ¿Ya? El QOM, modulador de cuadratura de fase, ¿cierto? Consiste en modular por desplazamiento de amplitud de forma independiente de dos señales portadoras que tienen la misma frecuencia pero que desfasan entre sí 90 grados, por ejemplo. ¿Ya? La señal QM es el resultado de sumar ambas señales ASK. ¿Ok? Voy a explicar esto, voy a sacar la diapositiva para explicarlo aquí en la pizarra para que quede más claro. ¿Ya? Porque en el fondo esto es... una cosa que permite hacer algo muy interesante con lo que es la señal en el tiempo. ¿Ya? Dejemos aquí de lado como para compararlo.